El miedo, el cual nos llega desde el vientre y recorre cada una de nuestras partes del cuerpo, haciendo que temblemos y tengamos pánico, erizando nuestra piel, dándonos ese aire de peligro latente, que acelera nuestro corazón, que a veces nos llega de repente en los momentos más inoportunos y nos deja en insomnio, en las noches silenciosas, esperando solo la salida del sol que acabará con esa oscuridad profunda. Buenas noches a todos, gente. Este día quiero hacer algo diferente. Tenemos a un invitado con nosotros, el señor Andrés Cáceres. Lo he traído esta noche para ustedes para que nos cuente de sus anécdotas paranormales. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Sebastián, ¿y tú? Muy bien, gracias. Algo que me pone en duda son las cosas que le han pasado, ya hablando con él de esos temas. ¿Hasta qué punto puede una persona ser susceptible para que le pasen cosas que no tienen explicación? Cosas que nos dejan en duda, si hay algo más allá de la muerte, cosas que entran en nuestro plano, por decirlo como en nuestra dimensión. A mí, por ejemplo, me han pasado cosas raras cuando era pequeño. Hoy en día pienso y creo más en energías. Que haya visto cosas últimamente extrañas, no, pero sí el hecho de sentirme incómodo en algunos momentos, como sentir que me observan, que alguien está junto a mí, y no en momentos donde vea cosas de terror, sino en los momentos inoportunos cuando se está más tranquilo. Voy a hacerle un par de preguntas a nuestro invitado, pero dejemos que él sea quien nos cuente lo que ha vivido. Quiero preguntarte, Andrés, ¿tú qué creencias religiosas tienes? Bueno, saludos a todos y a todas los que nos escuchan. Pues partiendo con la pregunta de las creencias religiosas, quiero decir que creo en una energía que mueve el universo y que se manifiesta a través de la naturaleza. Para mí Dios es todo lo que es bueno, lo que aún con el caos de lo natural pues genera en nosotros evolución, transformación y demás. No creo en un Dios, digamos, muy digamos al estilo de lo que dice la Biblia, alguien que nos mira desde el cielo y nos señala, pero sí creo que hay una fuerza energética de un color claro, transparente, no sé, blanco, no sé, algo como muy energético y que nos protege, porque pues justamente a raíz de estas manifestaciones paranormales y las experiencias que he tenido durante los últimos ya casi 15 años, que fue cuando empezó todo, pues desarrollé una creencia en el momento en el que sentí horror, pánico, terror de lo que había visto. Y ahí es cuando uno dice, pues, si existe Dios, porque en Él nos refugiamos, y esos momentos pues hacen que uno crea y es eso, es como esa creencia en ese ser espiritual, esa fuerza energética profunda que está ahí. Ok, Andrés, estoy de acuerdo con tu punto de vista en lo de las energías, pero ¿tú por qué crees que te suceden esas cosas? Mi papá se murió hace 20 años más o menos, yo tenía como 11 años. Mi papá duró varios años en cama porque no siguió un tratamiento médico y durante esos 7 años él desarrolló, yo creo que una tristeza que además me dejaba ver en las cartas que me enviaba o me entregaba cada vez que yo lo visitaba. A los 7 años, después de haber estado 7 años en una cama, postrado, él se muere muy triste y digamos que sufrió bastante en vida. La primera manifestación paranormal me causó bastante, digamos, un impacto. Yo no sabía qué había pasado, pues digamos que estaba pasando más bien en ese momento. Y a través, digamos, de unas terapias con psicólogos, espiritistas y demás, pues pude entender que, además que la más fuerte de todas fue justamente un 6 de enero, que fue, ya les voy a contar la historia, pero fue un 6 de enero cuando mi papá muere. Entonces yo creo que fue como una forma en que él se quería comunicar conmigo, pero tengo entendido que cuando hay algún espíritu o un alma en pena, como se les llama, que queda esa energía como si fuera un CD rayado, por decirlo así,
se queda ahí sin poder trascender, sí, continuar, pues se queda ahí. Entonces yo creo que era mi papá y yo digo, bueno, pues desarrollo una sensibilidad frente a eso, por lo que empiezo a ver, a sentir, a escuchar, a ver. Creo que ver así fue lo más terrorífico, ¿no? Verlo ya fue como a un nivel pues mayor, que me hizo sentir muchísimo terror, muchísimo miedo, pero empecé a entender que era un propósito, digamos, en mí, ayudar primero el alma de mi papá, y lo ayudé, fueron varios años. Ya sentí, ya les voy a contar en qué momento también siento que su alma trasciende. Y también empecé a ver que habían otras almas o hay otros espíritus alrededor, otras energías acumuladas, que por las cuales cuando uno siente eso, uno debe sentir. Yo aprendí a no sentir tanto terror, sino más bien pedirle al universo que esa energía acumulada se libere y siga su cauce. Ok, o sea, ahí interrumpiéndote, qué pena contigo. Quiere decir que ese punto de tu papá y eso abrió como una puerta a ver muchas otras más cosas. Sí, yo siento que fue gracias a eso, pero sin embargo la primera experiencia paranormal que yo tuve, yo sí casi siempre he sentido que, o al principio en ese entonces, sentía que era una mujer. Y por eso fue extraño, porque yo decía, pues mi papá no puede ser. Pero lo que me explicaban es que mi papá se trata de comunicar conmigo, pero eso abre una puerta a que otros espíritus malos, porque hay espíritus malos, y ese primer espíritu fue malo. O sea, yo lo sentí como algo malo, que me quería hacer daño, que me perturbaba, me perseguía. Entonces yo creo que mi papá intenta, pero se empieza como a abrir ese espacio, ese canal, y se empiezan a aprovechar otros espíritus. Claro, empieza a abrir esa puerta de los malos a hacer daño por ser más susceptible a esas cosas. Exacto, exactamente, sí. Porque se desarrolla una sensibilidad. Pero bueno, de ese caso de la mujer que tú comentas, ¿aún sigue atormentándote? Pues si quieres voy a empezar voy a hacer como una línea temporal, un poco, sí, como los sucesos y los eventos. Sí. Ese primer evento ocurre en una casa en Roma, Kennedy, Bogotá. Eran más o menos las 9 de la noche y yo empecé a hacer una actividad en la universidad. Pensé que estaba acompañado por mi mamá y mi abuela, pero no era así. Cuando hace alguien, digamos, como cuando alguien hace cocos, que se asoma así rápido y se esconde. Okay. Y yo dije, uy, ¿qué fue eso? Porque me acuerdo que estaba escuchando una canción de Soda Stereo, y en la misma canción, porque también tenía mucha relación en ese entonces, tenía mucha relación con lo sonoro, con las psicofonías. Y yo he escuchado varias veces esa canción, y suena algo en la canción que me parece raro, la devuelvo, y ahí es cuando volteo porque alguien hace cocos. Y yo dije, mamá, me levanté y miré hacia el pasillo, porque pues pensé que estaba mi mamá. Yo dije, mamá, me está asustando o hizo cocos. Sí. Era como una cara, digamos que en el momento yo dije, mamá, porque uno siempre, o ese fue en ese entonces, y creo que a todos nos pasa que como que uno quiere negar que eso está pasando. Entonces yo dije, bueno, debe ser mi mamá, pero cuando miro en el pasillo no está, entonces salgo corriendo. De ahí parte, digamos, el hecho de que en esa habitación empecé a sentir, por ejemplo, yo me acostaba a dormir y yo sentía que hacían ruidos dentro de la habitación. Yo siempre le buscaba el lado lógico, como digo. Sí. Y yo, hay ratones o algo pasa acá, pero qué raro. Bueno, me acostaba y amanecía muy cansado. Luego sentí, esa fue una de las sensaciones más raras en ese entonces, porque yo sentía que alguien entraba y se paraba en la esquina de la cama. Sí. Y sentía que entonces yo me daba la vuelta hacia la pared y empezaba a rezar, justamente. Pero en ese entonces era como, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Porque pues todavía mi espíritu no se había vuelto tan fuerte, porque pues yo creo que el espíritu se vuelve fuerte cuando tú empiezas a entender, a captar mejor cuál es el propósito de esas manifestaciones paranormales. Entonces ahí ya como que yo empecé a darme cuenta de que estoy cansado, no puedo dormir, pero mi mamá dice, pues es por no creer en Dios, algo así, como que era pues difícil para la gente creer que algo así esté pasando. Y yo empecé con una grabadora, muy buena grabadora que tenía,
a grabar una canción, estaba tocando la guitarra, le vuelvo a dar play, digamos, como 2 semanas después, le vuelvo a dar play y cuando escucho la grabación nuevamente, escucho un grito ahí justo al lado, o sea, y pues cuando estaba tocando la canción no escuché nada. Cuando pongo play otra vez, de hecho yo por ahí tengo el audio en un computador viejo, y hay un grito, me levanto y miro también si otra vez está, y mi abuela estaba en la otra habitación profunda, estaba dormida. Entonces ya se condensó mucho, yo dije, no, pues aquí está pasando algo. Entonces recurro al psicólogo, él empieza a hablarme de mi papá, a hacerme preguntas de mi papá, bla, bla. Digamos que para mí mi papá, digamos la muerte de mi papá no fue como, yo no vivía con él, pero no fue como una pena profunda. Y yo creo que el psicólogo me lo preguntaba porque decía, bueno, pues sí, alguna relación debe tener o algo así. Pero yo seguía sintiendo que no era un trauma porque pues a veces sí inconscientemente creamos esas situaciones porque de pronto fue una pérdida grande, ¿no? Pues era mi papá sí, pero pues no sabía que, pues no sentía que fuera como por ese lado. Y ya él me dice como hay que invocarlo, hay que hacer una noche este ejercicio, y sí, pues yo no sé hasta qué punto eso tenga que ver, no sé, con algo que uno ni siquiera yo entendí en ese momento, porque yo me acuesto, era las 12 de la noche, apago la luz y el psicólogo me dijo cómo hacer todo el proceso, y yo empiezo a invocar a mi papá. Yo me puse las dos manos sobre el pecho, y empiezo a decirle a mi papá que venga, lo empecé a llamar, que quería hablar con él. Y entonces empiezo a sentir el cuerpo, o sea, como que realmente hay algo que entra a la habitación, pero pues no era algo que yo pudiera ver, pero sí fue una sensación de frío, y empecé a sentir frío por todo el cuerpo hasta que en la mano sentí como si algo se hubiera posado sobre mi mano, y empiezo a sentir muchas ganas de llorar. Y él me decía que, digamos, sentía como su llanto y su lamento, y decía que lo perdonara porque él se sentía culpable por no haberse tomado la medicina cuando los doctores le dijeron que lo hiciera. Entonces yo decía, pues fue realmente muy difícil, ¿no? Esa conversación. Sí, claro. Él me decía que lo perdonara, que no debió haber desobedecido y que estaba muy triste. Y yo le decía que no, que tenía que descansar en paz, que yo estaba bien, etcétera, etcétera. Y ya, después de esa noche, ahí se calmó todo. Digamos, esa fue la primera vez que pasó algo así difícil. O sea, más el punto era como ese perdón que necesitaba descansar a tu papá. Sí. O sea, La pregunta era, ¿por qué la manifestación? Yo sentía porque el grito era de mujer. Porque... Es decir, yo siento que mi papá se intentó comunicar o algo, él estuvo ahí, pero realmente yo sentía que ahí se metió, fue un espíritu sí, claro, pues oscuro, porque yo sentía miedo. Esas puertas son complicadas. O no sé si de cierta forma, lo que pasa es que en el momento yo no sabía, yo decía, uff, o sea, la primera vez que pasa una experiencia paranormal uno siente mucho miedo, porque no lo entiende. Entonces ya bueno, digamos que esa fue como la primera vez. Y así empecé como a seguir siendo muy perceptible, pero hasta, digamos desde hace unos 5 años para acá, ya empecé a darme cuenta que yo tenía un don, o era especial lo que sentía, no sé, algo así. Y esa fue, digamos, la segunda historia, pero no sé. Bueno, pero como tal usted me explica que ya ha invocado como tal un espíritu. Sí, el de mi papá. De su papá, sí. Y sí sentí una manifestación. Antes de pues, llegar como tal al concepto de la segunda historia, sí. ¿Qué piensa usted sobre la muerte? Piensa, o sea, ya en el punto como tal, ¿piensa usted que todo eso que le sucede al momento de morir de pronto puede llegar a estar con usted en ese momento? Si no, pero digamos, si no se llega como a buscar una solución a esas cosas, o como que ya dejen de molestarlo y todas esas cosas. Yo creo que en vida, no, la vida es un reflejo de la muerte para mí. Y yo creo que la vida es una forma de muerte consciente, quizás.
Yo creo que lo que pasa cuando nos morimos es lo que pasa con las personas que en vida necesitan ser guiadas, necesitan un consejo. Sí. Yo creo que hay espíritus que se vuelven, digamos, una vez el cuerpo muere, para mí la energía abandona el cuerpo, lo que muere es el cuerpo, pero incluso el mismo cuerpo no se extingue, digamos, no deja de ser un algo, sino que se transforma en parte del universo. Cuando se descompone, igual sigue siendo una materia que es parte del universo. Como parte de ese todo, yo siento que cuando nos morimos, nuestra energía fluye o no fluye. Y fluye si nosotros en vida tuvimos, es como un río, ¿no? O un cauce, digamos, que uno le permite. Haz de cuenta que tienes sueño y cuando tienes muchos problemas no puedes dormir tranquilo, ¿sí? Cuando hiciste algo malo o algo así. Pero si de pronto la situación fue contraria y tuviste una vida tranquila, pues vas a dormir. Entonces la muerte definitivamente es como un digamos, momento para fluir energéticamente. Y lo que yo pienso es que las personas que sufren en vida no pueden estar tranquilas en la muerte. Entonces es ahí donde los guías espirituales, yo siento que pues eso fue lo que aprendí en México, que mi propósito era guiar a los espíritus, más no temerles, y guiarlos era que buenos o malos, pues si se manifestaban era porque yo debía pedir por ellos, así como guío, digamos, yo soy profesor, entonces guío a mis estudiantes, tengo mis amigos, guío a mis amigos, a la comunidad y todo eso. Entonces, ¿sí me entiendes? Hay como que un propósito de guiar, de ayudar, y eso también pasa con lo paranormal, porque pues definitivamente se vuelve así. Sí, claro. Pues, o sea, es como si entre la vida y la muerte estuviera ese mismo plan, como si ya viniera como construido a ustedes. Lo que pasa es que nos asusta el horror, creo que de ver algo que en vida no se ve, ¿no? Una sombra, algo como que se manifieste de manera sonora o que vea, sí, ver uno algo. Sí, claro, yo lo pienso más de algo que como tal nos han implantado, del horror y todas esas cosas. Exacto. Sí, no saber en verdad qué nos pueden estar diciendo de verdad, pues los espíritus o las personas que están allá en el otro lugar. Sí. Que todo lo que hemos visto siempre es que no son malos o son buenos, o dicho nos van a poseer, nos van a... Sí. Entonces tenemos como una idea mala de ese concepto, pero pues me parece muy bien el hecho del guiar. Sí. Nunca lo había comprendido de esa manera hasta este momento. Es interesante ese punto de vista. Espero que les haya gustado este video y no olviden darle like para ver la segunda parte de este relato de nuestro invitado Andrés. Que tengan una buena noche.